En una ciudad donde el calor se adhería a la piel como una segunda capa y el ruido del tráfico competía con el murmullo incesante de las vidas entrelazadas, un auto negro se deslizaba por las calles como un tiburón en aguas turbias. Dentro, el aire acondicionado luchaba contra la canícula exterior, creando un microclima de opulencia y descontento. Felipe, un hombre cuyas manos habían escalado la montaña del éxito financiero, se encontraba al volante, sus ojos reflejando la determinación que lo había llevado de las calles polvorientas de su infancia a los rascacielos de cristal que ahora dominaba. A su lado, Valeria, una mujer cuya belleza era tan afilada como sus ambiciones, observaba el paisaje urbano con desdén, como si la ciudad entera fuera un escaparate insuficiente para sus deseos. El silencio entre ellos era denso, cargado de expectativas no cumplidas y promesas a medio hacer. Felipe, en un intento por romper esa barrera invisible, extrajo una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta italiana. «Esto es para ti», murmuró, su voz ronca por la anticipación y el temor. Valeria tomó la caja con dedos que temblaban ligeramente, no de emoción, sino de una esperanza que se desvanecía como el humo. Al abrirla, sus ojos se encontraron con un par de aretes pequeños, delicados, pero insuficientes para saciar su hambre de estatus y compromiso. La reacción fue inmediata y cortante. «Aretes», escupió la palabra como si fuera veneno. «No quiero aretes, Felipe. Quiero un anillo. Un anillo de compromiso de oro. Algo que le diga al mundo que soy tuya, que somos algo más que esto», gesticuló vagamente entre ellos, abarcando el lujo del auto y la fragilidad de su relación. El rostro de Felipe se endureció, las líneas alrededor de sus ojos profundizándose como grietas en un glaciar. Abrió la boca para responder, pero el destino, en forma de una figura que se materializó junto a la ventanilla del auto, intervino. Catalina, una mujer cuya belleza estaba velada por el polvo de la pobreza y la desesperación, se acercó con una caja de cartón desgastada llena de bisutería barata. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos de melancolía, se iluminaron con una chispa de esperanza al ver el lujoso vehículo. «¿Quiere un anillo para su novia, señor?», preguntó con voz suave, su acento delatando sus raíces lejanas y su estatus precario. Felipe la miró, captando en un instante la historia de lucha y sacrificio que se escondía tras esa sonrisa tímida. Valeria, sin embargo, no vio a la persona, solo el producto. Con un movimiento brusco, arrebató un anillo de plástico de la caja de Catalina. «Esto», se burló, sosteniendo el anillo frente al rostro de Felipe. «¿Quieres que use esto? No tiene valor, no significa nada». Con un gesto despectivo, lanzó el anillo por la ventana. El tiempo pareció detenerse. El anillo describió un arco en el aire, un meteoro diminuto y sin valor que cayó al asfalto con un tintineo apenas audible. Pero para Catalina, ese sonido fue como un trueno que resonó en su corazón. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por la pérdida material, sino por la crueldad casual que acababa de presenciar. Se alejó del auto, sus pasos vacilantes, su dignidad hecha trizas, pero aún intacta. Felipe observó la escena con una mezcla de vergüenza y revelación. En ese momento, como si un velo se hubiera levantado de sus ojos, vio a Valeria tal como era, hermosa, sí, pero con un alma marchita por la avaricia y la insensibilidad. «No estoy seguro de querer regalarte un anillo de compromiso», dijo finalmente, su voz cargada de una certeza recién descubierta. «No ahora, tal vez nunca». Valeria lo miró, incrédula. La ira encendió sus mejillas, y sin mediar palabra, le dijo que ella iba a manejar, encendió el motor del auto de lujo, estacionado justo detrás. El rugido del motor ahogó cualquier intento de reconciliación. Lo que sucedió a continuación ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, pero quedaría grabado en la memoria de los presentes como una cicatriz indeleble. Catalina, distraída por sus lágrimas y el peso de su desilusión, dio un paso atrás sin mirar. El auto, impulsado por la furia de su conductora, se movió bruscamente. El impacto fue sordo, casi anticlimático en su brevedad.
Catalina cayó al suelo, su cuerpo frágil doblándose como una flor marchita. El grito que siguió no fue suyo, sino de los testigos horrorizados que habían presenciado el accidente. Felipe saltó de su auto, el corazón martilleándole en el pecho. Se arrodilló junto a Catalina, sus manos temblando mientras buscaba signos de vida. Ella estaba consciente, pero el dolor distorsionaba sus facciones. «Una ambulancia», gritó alguien en la multitud que comenzaba a formarse. Pero Catalina, con una fuerza nacida del pánico, agarró la manga de Felipe. «No, por favor», suplicó, su voz apenas un susurro. «No quiero ir a un hospital. No tengo papeles, no tengo un seguro. Por favor, ayúdeme». Felipe miró a los ojos de esta mujer, esta extraña cuya vida acababa de colisionar con la suya de la manera más literal posible, y tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas existencias. «Yo me haré cargo», anunció, levantando a Catalina en sus brazos con una delicadeza que contrastaba con su figura imponente. La multitud se apartó, algunos murmurando aprobación, otros con curiosidad. Valeria, que había salido del auto con el rostro pálido de susto, intentó acercarse. «Felipe, ¿qué estás haciendo? No puedes». Pero él la silenció con una mirada que hablaba volúmenes. Sin decir una palabra más, colocó a Catalina en el asiento trasero de su auto y se alejó, dejando atrás no solo la escena del accidente, sino también los vestigios de una vida que ya no le pertenecía. Mientras el auto se perdía en el horizonte urbano, el sol comenzaba a hundirse, tiñendo el cielo de tonos sangrientos y dorados. Era el final de un día, el final de una relación, pero también el preludio de una historia que apenas comenzaba a escribirse en las páginas del destino. La mansión de Felipe se alzaba como un monumento a la opulencia en medio de un barrio donde cada casa parecía competir por ser la más ostentosa. Sin embargo, esa noche, mientras el auto cruzaba las puertas de hierro forjado, el lujo parecía fuera de lugar, casi obsceno frente al dolor y la vulnerabilidad de la mujer que yacía en el asiento trasero. Felipe llevó a Catalina al interior con la delicadeza con que se maneja una reliquia preciosa y frágil. La depositó en una cama de una de las habitaciones de invitados, una estancia más grande que el apartamento entero donde ella había estado viviendo desde su llegada al país. El médico llegó poco después, un hombre de mirada compasiva y manos gentiles que examinó a Catalina con eficiencia profesional. Su diagnóstico fue un alivio relativo, contusiones severas, un esguince en el tobillo, pero nada que requiriera hospitalización inmediata. 2 semanas de reposo, dictaminó, y estará recuperada. Apenas el médico se había marchado cuando Valeria irrumpió en la habitación, su rostro una máscara de furia apenas contenida. 2 semanas, siseó, agarrando el brazo de Felipe y arrastrándolo fuera del cuarto. «No quiero que se quede en la casa ni 2 minutos más». «¿Has perdido la cabeza, Felipe?» Él se soltó de su agarre con un movimiento brusco. ¿Yo he perdido la cabeza? Tú la atropellaste, Valeria. Por tu culpa está en esta situación. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la eche a la calle? La discusión continuó en susurros airados, pero para Catalina, acostada en la cama con los ojos cerrados fingiendo dormir, cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en su conciencia. Se sentía una intrusa, un problema, una complicación en vidas que no tenían nada que ver con la suya. Cuando el silencio volvió a reinar, Catalina abrió los ojos para encontrar a Felipe de pie junto a su cama, su rostro una mezcla de preocupación y algo más, algo que ella no se atrevía a nombrar. «Necesito trabajar», murmuró Catalina, su voz ronca por el cansancio y la emoción contenida. «Mi madre, en México, necesito enviarle dinero». Felipe se sentó en el borde de la cama, y por un momento, Catalina sintió que el mundo se detenía. «Todo estará bien», le aseguró él, su voz suave pero firme. «Yo me encargaré de cuidarte. Y de tu madre también, si es necesario». Los días siguientes transcurrieron en una neblina de dolor físico y confusión emocional para Catalina. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido un sueño,
solo para encontrarse envuelta en sábanas de seda, en una habitación que parecía sacada de un cuento de hadas. Felipe era una presencia constante, atento a sus necesidades, siempre con una palabra amable o una sonrisa que iluminaba la habitación. Catalina se encontró anhelando esos momentos, atesorándolos como joyas preciosas, aunque se reprendía a sí misma por albergar sentimientos que sabía eran imposibles. Una tarde, mientras el sol de la tarde bañaba la habitación en tonos dorados, Felipe entró con una bandeja. El aroma que emanaba de ella hizo que el corazón de Catalina diera un vuelco, era el inconfundible olor de las quesadillas, un pedazo de su hogar traído a este mundo ajeno. Pensé que te gustaría algo familiar, dijo Felipe, colocando la bandeja sobre la mesita de noche. Las hice yo mismo, bueno, con algo de ayuda de la cocinera, añadió con una sonrisa tímida. Catalina sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. No era solo el gesto, era todo lo que representaba, la atención, el cuidado, la comprensión de su nostalgia. Gracias, susurró, incapaz de decir más sin que su voz se quebrara. Felipe tomó una quesadilla y, con una delicadeza que contrastaba con su figura imponente, la acercó a los labios de Catalina. Ella dudó por un momento, abrumada por la intimidad del gesto, antes de dar un pequeño mordisco. El sabor la transportó instantáneamente a la cocina de su madre, a tardes perezosas en México, a una vida que parecía tan lejana ahora. Cuéntame de tu madre, pidió Felipe suavemente, mientras continuaba alimentándola. De tu hogar, de tus sueños. Y así, entre bocados de quesadilla y sorbos de agua fresca, Catalina se encontró compartiendo su historia. Habló de su madre, una mujer fuerte que la había criado sola, de su pequeño pueblo en México, donde el tiempo parecía moverse más lento, de sus sueños de una vida mejor, de poder traer a su madre a este país para darle la comodidad que merecía. Felipe escuchaba con atención, sus ojos fijos en ella, absorbiendo cada palabra como si fueran las más importantes que jamás hubiera oído. Y quizás lo eran, porque en esos momentos, el mundo fuera de esa habitación dejó de existir para ambos. A medida que los días se convertían en semanas, Catalina se encontró recuperando no solo su fuerza física, sino también una parte de sí misma que creía perdida. La vergüenza inicial por su situación dio paso a una gratitud profunda, y esa gratitud, lentamente, comenzó a transformarse en algo más. Cada vez que Felipe entraba en la habitación, el corazón de Catalina daba un vuelco. Se sorprendía a sí misma arreglándose el cabello o alisando las sábanas, como si esos pequeños gestos pudieran de alguna manera hacerla merecedora de su presencia. Pero al mismo tiempo, la culpa la carcomía. ¿Cómo podía siquiera pensar en él de esa manera? Él, un hombre rico y poderoso, ella, una inmigrante sin papeles, sin nada que ofrecer. Una noche, mientras Felipe le leía un libro, una costumbre que habían adoptado para pasar las largas horas de recuperación, Catalina no pudo contener más sus sentimientos. ¿Por qué haces todo esto por mí?, preguntó abruptamente, interrumpiendo la lectura. Felipe cerró el libro lentamente, sus ojos encontrándose con los de ella. Por un momento, el silencio entre ellos fue tan denso que Catalina podía escuchar los latidos de su propio corazón. Porque, comenzó él, su voz ronca con una emoción contenida, porque me hace feliz estar a tu lado. Esas palabras, simples pero cargadas de significado, quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Catalina sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje, reordenándose alrededor de esta nueva realidad. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se negaban a formarse. Felipe, percibiendo su confusión, se levantó suavemente. Descansa, murmuró, rozando con sus dedos la mejilla de Catalina en una caricia tan ligera que bien podría haber sido imaginaria. Mañana será otro día. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Las palabras de Felipe resonaban en su mente como un eco interminable, mezclándose con sus propios pensamientos y deseos reprimidos. Se preguntaba si estaba interpretando demasiado, si estaba permitiendo que su corazón la engañara con falsas esperanzas.
Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Felipe luchaba con sus propios demonios. Sentado en su estudio, con un vaso de whisky intacto frente a él, repasaba los eventos que lo habían llevado a este momento. Recordaba su infancia en los barrios pobres, el hambre, el frío, la desesperación. Recordaba también su ascenso, los sacrificios, las decisiones difíciles que lo habían convertido en el hombre que era hoy. Y ahora, Catalina. Una mujer que había entrado en su vida por casualidad o quizás por destino, y que en pocas semanas había desmoronado todas las barreras que había construido a lo largo de los años. Felipe se dio cuenta, con una claridad que lo asustó, que estaba enamorándose. Y ese amor, tan inesperado como poderoso, lo aterrorizaba y lo emocionaba a partes iguales. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente, como si el mundo entero se hubiera renovado durante la noche. Catalina, aún confinada a su cama, pero sintiéndose más fuerte cada día, esperaba la visita de Felipe con una mezcla de anticipación y temor. Cuando él entró, llevaba consigo una caja que depositó cuidadosamente sobre la cama. Pensé que esto podría ayudarte a pasar el tiempo, dijo, abriendo la caja para revelar una colección de piedras y perlas de joyería. Los ojos de Catalina se iluminaron al ver los materiales. Sus manos, ansiosas por crear, se movieron instintivamente hacia las piedras. «Es perfecto», susurró, acariciando una perla con reverencia. «Gracias, Felipe. Esto significa mucho para mí». Felipe sonrió, complacido por su reacción. Se sentó en el borde de la cama, observándola mientras ella examinaba cada piedra con cuidado. «Cuéntame», dijo suavemente, «¿cómo te convertiste en joyera?» Catalina levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Por un momento, se perdió en los ojos de Felipe, encontrando en ellos un interés genuino que la conmovió profundamente. «Fue mi abuela», comenzó, su voz teñida de nostalgia. «Ella me enseñó cuando era niña. Decía que cada piedra tiene una historia y que nuestro trabajo es ayudar a contar esa historia». Mientras Catalina hablaba, sus manos trabajaban casi por instinto, entrelazando hilos y piedras en patrones delicados. Felipe la observaba, fascinado no solo por la habilidad de sus dedos, sino por la pasión que iluminaba su rostro. «Trabajé mucho para llegar a donde estoy», dijo Felipe de repente, como si la confesión hubiera estado esperando el momento adecuado para escapar. «De niño fui pobre, muy pobre. No fue fácil conseguir todo lo que tengo ahora». Catalina dejó de trabajar, sorprendida por la revelación. Miró a Felipe, realmente lo miró, y por primera vez vio más allá del hombre rico y poderoso. Vio al niño que había sido, al hombre que había luchado, y su corazón se hinchó con una emoción que no se atrevía a nombrar. «La pobreza», continuó Felipe, su voz baja y reflexiva, «te enseña muchas cosas. Te endurece, pero también puede abrirte los ojos a lo que realmente importa en la vida». Catalina asintió, comprendiendo perfectamente lo que Felipe quería decir. «Te hace valorar las cosas simples», añadió ella suavemente. «Un plato de comida caliente, un techo sobre tu cabeza, una mano amiga». Sus miradas se encontraron, y en ese momento, ambos sintieron una conexión profunda, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. La sonrisa de Felipe, cálida y genuina, hizo que el corazón de Catalina saltara en su pecho. Los días siguientes transcurrieron en una especie de burbuja, con Felipe y Catalina pasando cada vez más tiempo juntos. Él le traía libros, le contaba historias de sus viajes, le enseñaba sobre el mundo de los negocios. Ella, a su vez, le mostraba el arte de la joyería, explicándole el significado de cada piedra, la importancia de cada diseño. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un collar, sus manos se rozaron accidentalmente. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica a través de ambos. Catalina retiró su mano rápidamente, sus mejillas ardiendo de vergüenza y emoción. «Lo siento», murmuró, evitando la mirada de Felipe. Pero él, en lugar de alejarse, tomó su mano con suavidad. «No lo sientas», dijo,
su voz ronca con emoción contenida. Catalina, yo. Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se abrió de golpe. Valeria entró en la habitación como una tormenta, sus ojos lanzando dagas hacia la escena frente a ella. «Así que es esto lo que has estado haciendo», espetó, su voz cargada de veneno. «Jugando a la casita con tu proyecto de caridad». Felipe se puso de pie, su rostro endureciéndose. «Valeria, basta. No tienes derecho a...». Pero Valeria no lo dejó terminar. Se volvió hacia Catalina, que se encogía en la cama, deseando poder desaparecer. «¿Y tú, Siseo, crees que puedes quedarte con él? ¿Crees que un hombre como Felipe podría querer algo serio con alguien como tú?» Las palabras golpearon a Catalina como bofetadas, despertándola bruscamente de su sueño. Toda la inseguridad, toda la vergüenza que había estado reprimiendo, salió a la superficie de golpe. Yo no», balbuceó, las lágrimas amenazando con derramarse. Felipe intentó intervenir, pero Valeria ya estaba en marcha. Agarró el collar en el que habían estado trabajando y lo arrojó al suelo, las perlas rodando en todas direcciones como gotas de lluvia. «Fuera», gritó Felipe, su voz resonando en las paredes. «Fuera de mi casa, Valeria. Ahora». Valeria lo miró, sorprendida por su reacción. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar los cuadros en las paredes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Felipe se volvió hacia Catalina, que lloraba silenciosamente, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo reprimido. «Catalina», dijo suavemente, acercándose a ella. «Nada de lo que dijo es cierto. Nada». Pero Catalina negó con la cabeza, incapaz de mirarlo. «Tiene razón», susurró entre lágrimas. «¿Qué podría ofrecerte yo? No soy nadie, no tengo nada». Felipe se arrodilló junto a la cama, tomando las manos de Catalina entre las suyas. «Mírame», pidió con voz suave pero firme. Cuando ella finalmente levantó la vista, vio en sus ojos una determinación que la dejó sin aliento. «Tú eres todo lo que quiero, todo lo que necesito. No me importa de dónde vienes o lo que tienes. Me importas tú, Catalina. Solo tú». Y con esas palabras, Felipe se inclinó y la besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesas y esperanzas. Un beso que hablaba de un futuro juntos, de sueños compartidos, de un amor que trascendía las barreras sociales y económicas. Cuando se separaron, Catalina vio en los ojos de Felipe un reflejo de sus propios sentimientos, amor, miedo, esperanza, todo mezclado en una emoción abrumadora que amenazaba con consumirlos a ambos. «Te amo», susurró Felipe, las palabras saliendo de su boca como una verdad largamente contenida. «Te amo, Catalina, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Catalina, abrumada por la emoción, solo pudo sentir, las lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas. Felipe la abrazó, sosteniéndola contra su pecho, prometiéndose silenciosamente que nunca más permitiría que alguien la lastimara o la hiciera sentir menos. Esa noche, mientras la luna llena bañaba la habitación con su luz plateada, Felipe y Catalina hablaron durante horas. Compartieron sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Planearon un futuro juntos, un futuro donde el pasado no importaba, donde solo existía el amor que sentían el uno por el otro. Y mientras el amanecer se acercaba, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, ambos se dieron cuenta de que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo. Un comienzo lleno de promesas, de desafíos por superar juntos, de un amor que había nacido en las circunstancias más improbables pero que prometía ser más fuerte que cualquier obstáculo que el destino pudiera poner en su camino. Los días que siguieron fueron como un sueño para Catalina y Felipe. La mansión, que antes había parecido fría y distante, ahora se llenaba de risas y conversaciones en voz baja. Cada rincón parecía vibrar con la energía de su amor naciente, como si las paredes mismas fueran testigos silenciosos de su felicidad.
Catalina, ya casi recuperada por completo, pasaba sus días creando joyas, cada pieza una expresión de sus emociones, cada diseño una historia de amor contada en piedras y metales preciosos. Felipe, por su parte, dividía su tiempo entre sus responsabilidades empresariales y los momentos robados con Catalina, momentos que atesoraba más que cualquier riqueza material. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el estudio de Felipe, Catalina levantó la vista de su mesa de trabajo, sus ojos brillantes con una idea recién formada. «Tengo algo para ti», dijo, su voz mezclada con nerviosismo y emoción. Felipe la miró con curiosidad, dejando de lado los documentos que estaba revisando. Catalina se acercó, sosteniendo algo en su mano cerrada. Cuando la abrió, reveló un anillo de piedra turquesa, simple pero hermoso en su diseño. Una turquesa, explicó Catalina suavemente, es un símbolo de amor eterno. Sus mejillas se tiñeron de rosa mientras continuaba. Quería que tuvieras algo para recordar, para recordarnos. Felipe tomó el anillo con reverencia, sus ojos humedeciéndose con emoción contenida. Lo deslizó en su dedo, el azul de la piedra contrastando bellamente con su piel bronceada. «Es perfecto», susurró, atrayendo a Catalina para un beso tierno. Cuando se separaron, Felipe mantuvo a Catalina cerca, sus frentes tocándose. «Creo», dijo con voz ronca, «que he encontrado a la mujer a la que quiero regalarle una turquesa para siempre». El corazón de Catalina dio un vuelco, una mezcla de alegría y temor apoderándose de ella. Quería creer en las palabras de Felipe, en el futuro que prometían, pero una parte de ella, la parte que había luchado y sufrido, aún temía que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Esa noche, mientras cenaban en el jardín bajo un cielo estrellado, Felipe pareció distante, perdido en sus pensamientos. Catalina lo observaba con preocupación, temiendo que algo hubiera cambiado, que la realidad finalmente hubiera alcanzado su burbuja de felicidad. «¿Está todo bien?», preguntó finalmente, incapaz de soportar el silencio por más tiempo. Felipe la miró, como si saliera de un trance. Su rostro se suavizó en una sonrisa, pero sus ojos reflejaban una seriedad que hizo que Catalina contuviera la respiración. «Estaba pensando», comenzó Felipe, tomando la mano de Catalina sobre la mesa, «en lo mucho que ha cambiado mi vida desde que llegaste. En lo vacía que era antes, aunque estuviera llena de cosas». Catalina asintió, entendiendo perfectamente lo que Felipe quería decir. Ella también sentía que su vida había cambiado completamente, que había encontrado un propósito y una felicidad que nunca creyó posible. «Quiero que esto sea real», continuó Felipe, su voz cargada de emoción. «Quiero un futuro contigo, Catalina. Un futuro donde no tengas que preocuparte por papeles o por enviar dinero a tu madre. Un futuro donde podamos estar juntos, sin miedos ni dudas». Las palabras de Felipe eran como un bálsamo para el corazón de Catalina, calmando miedos que ni siquiera sabía que tenía. Pero antes de que pudiera responder, una voz familiar rompió el momento, helando la sangre en sus venas. «Qué conmovedor», dijo Valeria, emergiendo de las sombras del jardín como un espectro vengativo. «El millonario y la inmigrante ilegal. Una verdadera historia de amor para los tiempos modernos». Felipe se puso de pie de inmediato, su rostro endureciéndose con una furia apenas contenida. «Valeria, te dije que no volvieras. No eres bienvenida aquí». Pero Valeria no le prestó atención. Sus ojos, fríos y calculadores, estaban fijos en Catalina. «¿Realmente crees que esto durará?», preguntó con una sonrisa cruel. «¿Qué dirán sus socios, sus amigos, cuando se enteren de que está con alguien como tú? ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que se canse de jugar al Salvador?». Cada palabra era como un puñal para Catalina, dando voz a los miedos que había intentado enterrar en lo más profundo de su ser. Quería defenderse, quería gritar que el amor que compartía con Felipe era real, que era más fuerte que cualquier diferencia social o económica. Pero las palabras se negaban a salir, atrapadas en su garganta por el peso de la inseguridad y el miedo. Felipe, sin embargo, no dudó.
Se colocó entre Catalina y Valeria, su postura protectora y desafiante. «Basta, Valeria», dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Lo que tenemos Catalina y yo es real. Es más real que cualquier cosa que haya tenido antes. Y si mis socios, mis supuestos amigos, no pueden aceptarlo, entonces no los necesito en mi vida». Se volvió hacia Catalina, tomando sus manos entre las suyas. «Te amo», dijo con firmeza, sus ojos fijos en los de ella. «Te amo por quien eres, por tu fuerza, tu bondad, tu belleza interior. No me importa de dónde vienes o lo que tienes. Me importas tú, solo tú». Valeria soltó una risa amarga. «Qué conmovedor», dijo con sarcasmo. «Pero ambos sabemos que esto no durará. El mundo real los alcanzará eventualmente». Pero sus palabras ya no tenían el mismo impacto. Catalina, fortalecida por el amor y la confianza de Felipe, encontró su voz. «Tal vez tengas razón», dijo, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. «Tal vez el mundo real nos alcance. Pero lo enfrentaremos juntos. Porque lo que tenemos es más fuerte que cualquier obstáculo que el mundo pueda poner en nuestro camino». Valeria los miró, la incredulidad dando paso lentamente a la comprensión. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego simplemente negó con la cabeza y se dio la vuelta, perdiéndose en la noche tan repentinamente como había aparecido. Felipe y Catalina se quedaron solos en el jardín, el silencio de la noche roto solo por el suave murmullo de la fuente cercana. Se miraron el uno al otro, y en ese momento, todas las dudas, todos los miedos, se desvanecieron. Se abrazaron, sus cuerpos fundiéndose en uno solo, sus corazones latiendo al unísono. «Te amo», susurró Catalina contra el pecho de Felipe. «Te amo, y no importa lo que pase, siempre te amaré». Felipe la abrazó con más fuerza, besando su cabello. «Y yo a ti», respondió. «Siempre». Los días que siguieron fueron una mezcla agridulce de felicidad y ansiedad. Felipe y Catalina estaban más unidos que nunca, su amor fortalecido por las pruebas que habían enfrentado. Pero el mundo exterior, ese mundo que Valeria había mencionado con tanta malicia, comenzaba a presionar contra los muros de su paraíso privado. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, Felipe recibió una llamada que cambiaría el curso de sus vidas. Era su abogado, informándole que la prensa había descubierto su relación con Catalina. Las especulaciones corrían desenfrenadas, y los titulares sensacionalistas amenazaban con destruir todo lo que habían construido. Felipe colgó el teléfono, su rostro una máscara de preocupación. Catalina lo miró, el miedo reflejado en sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Con un suspiro pesado, Felipe le contó sobre la llamada. «La prensa lo sabe todo», dijo, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Están especulando sobre tu pasado, sobre cómo nos conocimos. Algunos incluso sugieren que te estoy pagando para estar conmigo». Las palabras golpearon a Catalina como un puño en el estómago. Todas sus inseguridades, todos sus miedos, resurgieron con fuerza renovada. «Tal vez», comenzó, su voz apenas un susurro, «tal vez Valeria tenía razón. Tal vez esto es demasiado complicado, demasiado difícil». Pero Felipe no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No», dijo con firmeza. «No dejaremos que el mundo nos separe. Lo que tenemos es real, es puro. Y lucharemos por ello, juntos». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Felipe trabajó incansablemente con su equipo legal y de relaciones públicas para controlar el daño. Catalina, por su parte, enfrentó sus propios problemas, luchando contra la tentación de huir, de volver a las sombras donde se sentía segura. Pero en medio del caos, su amor continuó floreciendo. Cada noche, se refugiaban el uno en el otro, encontrando consuelo y fuerza en su conexión. Y poco a poco,
día a día, comenzaron a ver la luz al final del túnel. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Felipe se detuvo de repente. Tomó las manos de Catalina, mirándola a los ojos con una intensidad que le robó el aliento. He estado pensando, dijo, su voz temblando ligeramente con emoción contenida. Sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Catalina contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Felipe podía oírlo. ¿Y? Preguntó suavemente, temerosa de romper el momento. Felipe sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. Y he decidido que no quiero pasar ni un día más sin ti a mi lado. Catalina, ¿me harías el honor de casarte conmigo? El mundo pareció detenerse. Catalina miró a Felipe, viendo en sus ojos todo el amor, toda la devoción que sentía por ella. Y en ese momento, todos los miedos, todas las dudas, se desvanecieron. Solo quedaban ellos dos, y el amor que compartían. Sí, susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, Felipe. Me casaré contigo. Felipe la levantó en sus brazos, girando con ella en un abrazo lleno de alegría y promesas. Cuando finalmente se detuvieron, se besaron, un beso que sabía a futuro, a esperanza, a amor eterno. Pero el destino tenía una prueba más para ellos. Esa misma noche, mientras celebraban su compromiso, Catalina recibió una llamada que cambiaría todo. Era su madre, llorando al otro lado de la línea. La situación en México se había vuelto insostenible y necesitaba ayuda urgente. Catalina miró a Felipe, el conflicto evidente en sus ojos. Quería estar con él, comenzar su vida juntos, pero su madre la necesitaba. Felipe, viendo su angustia, tomó una decisión. Iremos juntos, dijo con firmeza. Tu familia es mi familia ahora. Enfrentaremos esto como lo hemos enfrentado todo, unidos. Y así, con maletas apresuradas y corazones llenos de determinación, Felipe y Catalina se embarcaron en un viaje que los llevaría de vuelta a las raíces de Catalina, un viaje que probaría su amor de maneras que nunca habían imaginado. El avión aterrizó en la pista polvorienta del pequeño aeropuerto mexicano, el calor del desierto golpeando a Felipe y Catalina como una ola tangible tan pronto como descendieron por la escalerilla. El contraste con la vida lujosa que habían dejado atrás era impactante, pero para Catalina, cada visión, cada aroma, cada sonido, era un recordatorio agridulce de su hogar. Felipe, acostumbrado a los ambientes refinados y controlados de las grandes ciudades, se encontró momentáneamente abrumado por la cacofonía de voces, el ajetreo de los vendedores ambulantes y el implacable sol del mediodía. Pero bastó una mirada a Catalina, ver cómo sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y ansiedad, para recordarle por qué estaban allí. El viaje al pueblo natal de Catalina fue largo y agotador. La carretera serpenteaba entre montañas áridas y valles polvorientos, cada kilómetro alejándolos más de la comodidad y la seguridad a la que estaban acostumbrados. Felipe observaba en silencio cómo el paisaje cambiaba, reflexionando sobre cómo este viaje estaba cambiando también su perspectiva del mundo y de la mujer que amaba. Cuando finalmente llegaron al pueblo, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Las calles estrechas y empedradas resonaban con el eco de sus pasos mientras Catalina guiaba a Felipe hacia la casa de su madre. La vivienda era pequeña, sus paredes de adobe descoloridas por el sol y el tiempo. Una enredadera de bugambilia trepaba por un costado, sus flores fucsias un estallido de color contra el marrón monótono. Catalina se detuvo frente a la puerta, su mano temblando ligeramente mientras se preparaba para tocar. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió de golpe. Una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas, pero con los mismos ojos expresivos de Catalina, apareció en el umbral. Por un momento, madre e hija se miraron en silencio, años de separación y anhelo condensados en ese instante. Mamá, susurró Catalina, su voz quebrándose con la emoción. Mi niña, respondió la mujer, abriendo sus brazos.
Catalina se lanzó al abrazo de su madre, las lágrimas fluyendo libremente por ambos rostros. Felipe observaba la escena con un nudo en la garganta, comprendiendo de repente la magnitud del sacrificio que Catalina había hecho al dejar todo atrás en busca de una vida mejor. Cuando finalmente se separaron, la madre de Catalina notó la presencia de Felipe. Sus ojos, aún húmedos por las lágrimas, lo examinaron con una mezcla de curiosidad y cautela. «Mamá», dijo Catalina, tomando la mano de Felipe, «te presento a Felipe. Mi prometido». La sorpresa en el rostro de la mujer fue evidente, pero rápidamente dio paso a una sonrisa cálida. «Bienvenido», dijo, extendiendo su mano hacia Felipe. «Gracias por cuidar de mi hija». Felipe tomó la mano ofrecida, sintiendo la fuerza y el carácter en ese simple gesto. «El honor ha sido mío», respondió con sinceridad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Felipe se sumergió en la vida del pueblo, experimentando por primera vez la simplicidad y la calidez de una comunidad unida por lazos más fuertes que el dinero o el estatus social. Vio a Catalina florecer en su entorno natal, su risa más libre, sus movimientos más fluidos. La observó interactuar con viejos amigos y vecinos, compartir historias y recuerdos, y cada nuevo detalle que descubría sobre ella solo servía para profundizar su amor. Pero también vio la otra cara de la moneda. La pobreza era evidente en cada esquina, en los niños descalzos que jugaban en las calles polvorientas, en las casas deterioradas que se aferraban a las laderas de las colinas. Vio la lucha diaria por sobrevivir, la resiliencia de personas que se enfrentaban a adversidades que él apenas podía imaginar. Una noche, mientras compartían una cena sencilla pero llena de sabor en el pequeño patio trasero de la casa, la madre de Catalina les contó sobre la situación que la había llevado a pedir ayuda. «Los narcotraficantes», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran oírla, «están tomando el control del pueblo. Exigen dinero a cambio de protección. Quienes no pueden pagar, desaparecen». Felipe sintió que la sangre se le helaba en las venas. Miró a Catalina, viendo el miedo reflejado en sus ojos. De repente, entendió por qué había estado tan desesperada por enviar dinero a casa, por qué había arriesgado todo para cruzar la frontera. «Nos iremos», dijo Felipe con firmeza. «Todos nosotros. Los llevaré de vuelta conmigo a Estados Unidos». Pero la madre de Catalina negó con la cabeza. «Este es mi hogar», dijo con una determinación que Felipe reconoció inmediatamente, era la misma determinación que veía en los ojos de Catalina. «No puedo abandonar a mi gente, a mi comunidad». Felipe se quedó en silencio, comprendiendo que la solución no sería tan simple como había imaginado. Miró a Catalina, viendo en sus ojos el conflicto entre su amor por él y su deber hacia su familia y su pueblo. Esa noche, mientras yacían en la pequeña cama que compartían, Felipe tomó una decisión. «No nos iremos», susurró en la oscuridad. «Al menos, no todavía. Encontraremos una manera de ayudar, de hacer una diferencia aquí». Catalina se volvió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Estás seguro?», preguntó. «Esta no es la vida a la que estás acostumbrado». Felipe la atrajo hacia sí, besando su frente con ternura. «Tú eres mi vida ahora», respondió. «Y tu gente es mi gente. Juntos, encontraremos una solución». Y así, bajo el cielo estrellado de México, Felipe y Catalina se embarcaron en una nueva aventura. Una que los llevaría a enfrentar peligros que nunca habían imaginado, pero que también los acercaría más que nunca, forjando su amor en el fuego de la adversidad y la determinación. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Felipe y Catalina se sumergieron en la vida del pueblo, trabajando incansablemente para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Felipe utilizó sus contactos y recursos para establecer programas de microcréditos, permitiendo a los lugareños iniciar pequeños negocios y reducir su dependencia de los narcotraficantes. Catalina, por su parte, revivió la tradición artesanal del pueblo,
enseñando a las mujeres a crear joyas y artesanías que pudieran venderse en los mercados turísticos de las ciudades cercanas. Su taller se convirtió en un centro de actividad y esperanza, un lugar donde las risas y el tintineo de las herramientas ahogaban el miedo que antes había dominado sus vidas. Pero su trabajo no pasó desapercibido para los delincuentes que controlaban la región. Las amenazas comenzaron sutilmente al principio, miradas amenazantes en la plaza del pueblo, susurros hostiles en las esquinas oscuras. Pronto, sin embargo, las advertencias se volvieron más directas y peligrosas. Una noche, mientras Felipe y Catalina regresaban de una reunión con los líderes comunitarios, encontraron su casa vandalizada. Las ventanas estaban rotas, los muebles destrozados, y en la pared del dormitorio, escrito con pintura roja que goteaba como sangre fresca, un mensaje ominoso: váyanse. Catalina se derrumbó en los brazos de Felipe, el miedo y la frustración finalmente sobrepasándola. Quizás deberíamos irnos, susurró entre sollozos. No puedo soportar la idea de que algo te pase por mi culpa. Pero Felipe, cuyo amor por Catalina y su determinación de hacer lo correcto solo habían crecido con cada desafío, se mantuvo firme. No, dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas. No dejaremos que el miedo nos venza. Este es tu hogar, el hogar de tu gente. Y ahora es mi hogar también. Esa noche, mientras el pueblo dormía inquieto bajo un cielo salpicado de estrellas, Felipe y Catalina trazaron un plan. No solo para protegerse a sí mismos, sino para liberar al pueblo entero del yugo del miedo y la violencia. Con la ayuda de algunos contactos de confianza en el gobierno y en organizaciones internacionales, comenzaron a tejer una red de apoyo y protección. Instalaron sistemas de seguridad en las casas y negocios del pueblo, organizaron patrullas comunitarias y establecieron líneas directas de comunicación con las autoridades. Pero su arma más poderosa resultó ser la unidad de la comunidad. Inspirados por el coraje de Felipe y Catalina, los habitantes del pueblo comenzaron a alzar sus voces, a resistir las demandas de los delincuentes, a apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. El cambio no llegó de la noche a la mañana. Hubo momentos de duda, de miedo paralizante, de pérdidas dolorosas. Una noche, el taller de Catalina fue incendiado, las llamas devorando meses de trabajo y sueños. Otra vez, Felipe apenas escapó de un intento de secuestro, salvado en el último momento por la intervención de los vecinos. Pero con cada golpe, con cada desafío, la determinación de la pareja y de la comunidad solo se fortalecía. El amor entre Felipe y Catalina, probado en el fuego de la adversidad, se volvió inquebrantable, un faro de esperanza para todos los que los rodeaban. Meses después de su llegada, el pueblo comenzó a cambiar. Los narcotraficantes, enfrentados a una resistencia unificada y determinada, comenzaron a retroceder. Las calles, antes silenciosas por el miedo, se llenaron nuevamente de risas y música. Los negocios florecieron, las escuelas se llenaron de niños ansiosos por aprender, y un sentido de orgullo y dignidad se extendió por la comunidad. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas que rodeaban el pueblo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Felipe y Catalina se encontraban en la plaza central. A su alrededor, los lugareños se reunían para una fiesta, celebrando la nueva vida que habían forjado juntos. Felipe miró a Catalina, su rostro iluminado por la luz del atardecer y por una felicidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. «Sabes», dijo, tomando su mano, «cuando vine aquí, pensé que estaba haciendo un sacrificio por amor. Pero ahora me doy cuenta de que he ganado mucho más de lo que jamás imaginé». Catalina sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Hemos construido algo hermoso juntos», respondió. «No solo para nosotros, sino para toda esta comunidad». En ese momento, rodeados por la gente que habían llegado a amar y proteger, Felipe se arrodilló. Sacó de su bolsillo un anillo, no de oro o diamantes, sino un sencillo aro de plata con una turquesa incrustada, creado por las propias manos de Catalina en su taller. «Catalina»,
dijo, su voz temblando con emoción, me enamoré de ti en un mundo muy diferente a este. Pero aquí, en tu hogar, entre tu gente, he descubierto una parte de mí mismo que no sabía que existía. Me has enseñado el verdadero significado del amor, la fuerza y el sacrificio. ¿Me harías el honor de casarte conmigo, aquí, en el lugar que nos ha hecho quienes somos? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Catalina mientras asentía, incapaz de hablar. A su alrededor, la plaza estalló en vítores y aplausos, la alegría de la comunidad uniéndose a la de la pareja en una sinfonía de celebración. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía brillar con una luz especial, Felipe y Catalina bailaron en la plaza. Sus cuerpos se movían al ritmo de la música local, sus corazones latían al unísono, y sus almas se entrelazaban en una promesa de amor eterno. Y así, en un pequeño pueblo en el corazón de México, una historia que había comenzado con un encuentro fortuito y una tragedia evitada, culminaba en un triunfo del amor, la perseverancia y la fuerza de la comunidad. Felipe y Catalina habían encontrado no solo el uno al otro, sino también un propósito mayor, una familia extendida, y un hogar que trascendía las fronteras y las diferencias sociales. El día de la boda amaneció claro y brillante, como si el cielo mismo quisiera celebrar la unión de Felipe y Catalina. El pueblo entero se había volcado en los preparativos, transformando la pequeña iglesia y la plaza central en un cuento de hadas hecho realidad. Guirnaldas de flores silvestres y luces tintineantes adornaban cada rincón, su fragancia mezclándose con el aroma de pan recién horneado y especias exóticas. Las mujeres del taller de Catalina habían creado decoraciones únicas, cada pieza una obra de arte que contaba la historia de amor de la pareja y el renacimiento del pueblo. Catalina, radiante en un vestido blanco sencillo pero elegante, caminó hacia el altar del brazo de su madre. Su velo estaba salpicado de pequeñas turquesas, un recordatorio del símbolo de su amor eterno. Felipe, esperando en el altar, contuvo el aliento al verla, maravillado una vez más por la belleza y la fuerza de la mujer que había cambiado su vida. La ceremonia fue una mezcla perfecta de tradiciones, honrando tanto las raíces de Catalina como el nuevo camino que habían forjado juntos. El sacerdote local ofició la ceremonia, sus palabras entrelazando temas de amor, comunidad y renacimiento. Cuando llegó el momento de los votos, Felipe tomó las manos de Catalina entre las suyas, sus ojos brillando con emoción contenida. Catalina, comenzó, su voz resonando en la iglesia llena, cuando te conocí, pensé que lo tenía todo. Riqueza, poder, éxito. Pero estaba vacío por dentro. Tú me mostraste lo que realmente importa en la vida, el amor, la compasión, la conexión con los demás. Me enseñaste a ver el mundo a través de tus ojos, y en el proceso, me convertiste en un mejor hombre. Te prometo amarte y honrarte todos los días de mi vida, ser tu compañero en cada aventura, tu apoyo en cada desafío, y tu más ferviente admirador en cada triunfo. Te amo, no solo por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Lágrimas de felicidad corrían por las mejillas de Catalina mientras escuchaba las palabras de Felipe. Cuando fue su turno, tomó una respiración profunda para calmar sus nervios. Felipe, dijo, su voz temblando ligeramente, llegaste a mi vida como un ángel guardián, salvándome no solo de un accidente, sino de una vida de miedos y limitaciones. Me amaste cuando me sentía indigna de ser amada, me diste fuerza cuando me sentía débil, y me mostraste un mundo de posibilidades que nunca creía alcanzables. Pero más que eso, me acompañaste de vuelta a mis raíces, ayudándome a reconciliar mi pasado con mi presente. Juntos, hemos construido no solo un amor, sino un hogar y una comunidad. Te prometo amarte con cada fibra de mi ser tu compañera en cada desafío, tu confidente en cada duda, y tu mayor alegría en cada éxito. Te amo, no solo por lo que has hecho por mí, sino por él, nosotros, que hemos creado juntos. No había un ojo seco en la iglesia cuando la pareja selló sus votos con un beso. El aplauso que siguió fue ensordecedor, una celebración no solo de su amor, sino de todo lo que representaban para la comunidad. La fiesta que siguió fue legendaria.
extendiéndose hasta bien entrada la noche. Todo el pueblo participó, las calles llenas de música, baile y risas. Felipe y Catalina bailaron bajo las estrellas, sus cuerpos moviéndose al ritmo de la música local, sus corazones latiendo al unísono con la alegría de su comunidad. A medianoche, mientras la celebración continuaba a su alrededor, la pareja se escabulló hacia la colina que dominaba el pueblo. Desde allí, podían ver las luces de la fiesta, oír la música y las risas que flotaban en el aire nocturno. Felipe rodeó a Catalina con sus brazos, atrayéndola hacia sí. ¿Eres feliz?, preguntó suavemente, aunque ya conocía la respuesta. Catalina se volvió para mirarlo, sus ojos brillando con una felicidad que parecía iluminar la noche. Más de lo que jamás creí posible, respondió. ¿Y tú? Felipe sonrió, una sonrisa que hablaba de contentamiento profundo y alegría pura. Nunca he sido más feliz en mi vida, dijo. Contigo, con esta comunidad, he encontrado mi verdadero hogar. Mientras contemplaban el pueblo bajo ellos, Felipe y Catalina reflexionaron sobre el viaje que los había llevado a este momento. Desde su primer encuentro fortuito hasta los desafíos que habían enfrentado juntos, cada paso los había acercado más, fortaleciendo su amor y su determinación. «¿Sabes?», dijo Catalina después de un momento de silencio contemplativo, «cuando era niña, mi abuela solía contarme historias sobre el amor verdadero. Decía que era como una turquesa, hermoso, duradero, y con el poder de proteger y sanar. Nunca entendí realmente lo que quería decir hasta ahora». Felipe asintió, comprendiendo perfectamente. Sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño paquete envuelto en tela suave. «Hablando de turquesas», dijo con una sonrisa misteriosa, «tengo algo para ti». Catalina tomó el paquete con curiosidad. Al desenvolverlo, jadeó de sorpresa. En sus manos sostenía un collar de plata con un colgante de turquesa, la piedra tallada en forma de dos manos entrelazadas. «Lo hice yo mismo», explicó Felipe, un toque de orgullo en su voz. «Bueno, con mucha ayuda de las mujeres del taller. Quería darte algo que simbolizara no solo nuestro amor, sino también todo lo que hemos construido juntos aquí». Con lágrimas de felicidad en los ojos, Catalina se volvió para que Felipe pudiera colocarle el collar. La turquesa descansó justo sobre su corazón, su peso un recordatorio constante del amor que compartían y el futuro que habían forjado. «Es perfecto», susurró Catalina, tocando el colgante con reverencia. «Justo como nosotros». Se besaron bajo el cielo estrellado, su amor tan vasto y eterno como el firmamento sobre ellos. Y en ese momento, en esa colina sobre el pueblo que habían ayudado a transformar, Felipe y Catalina supieron con certeza que este era solo el comienzo de su historia. El futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades. Sabían que habría desafíos por delante, que su amor sería probado una y otra vez. Pero también sabían que juntos, con el apoyo de su comunidad y la fuerza de su amor, podrían enfrentar cualquier cosa que la vida les deparara. Mientras regresaban a la fiesta, tomados de la mano y con los corazones rebosantes de alegría, Felipe y Catalina se preparaban para escribir el siguiente capítulo de su vida juntos. Una vida que prometía ser tan rica, colorida y llena de amor como la comunidad que los rodeaba. Y así, en un pequeño pueblo en el corazón de México, una historia que había comenzado con un encuentro casual y una tragedia evitada, se transformó en un cuento de amor, coraje y el poder transformador de la comunidad. Felipe y Catalina habían encontrado no solo el uno al otro, sino también un propósito mayor, una familia extendida, y un hogar que trascendía las fronteras y las diferencias sociales. Su amor, como la turquesa que Catalina llevaba cerca de su corazón, prometía ser hermoso, duradero y con el poder de proteger y sanar. Y mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, anunciando el inicio de un nuevo día, Felipe y Catalina se preparaban para enfrentar juntos cualquier aventura que el futuro les deparara, seguros en el conocimiento de que su amor, forjado en la adversidad y celebrado en la alegría, podría superar cualquier obstáculo. El amanecer bañó el pueblo con su luz dorada, un nuevo día lleno de promesas y posibilidades.
Y en el corazón de todo, estaban Felipe y Catalina, dos almas unidas por el destino, el amor y la determinación de hacer del mundo un lugar mejor, un día a la vez. La historia de Felipe y Catalina no es solo un relato de amor romántico, sino una narrativa que entreteje múltiples capas de significado y enseñanzas profundas sobre la naturaleza humana y las complejidades de la sociedad moderna. A través de su viaje, desde el fortuito encuentro inicial hasta la construcción de una vida juntos en el corazón de México, los protagonistas nos ofrecen valiosas lecciones sobre el amor, la perseverancia, la justicia social y el poder de la comunidad. En primer lugar, la historia nos recuerda que el amor verdadero trasciende las barreras sociales y económicas. Felipe, un hombre acaudalado y de éxito, y Catalina, una inmigrante indocumentada que luchaba por sobrevivir, representan dos extremos del espectro socioeconómico. Sin embargo, su conexión demuestra que cuando el amor es genuino, las diferencias externas se desvanecen ante la fuerza de los sentimientos y valores compartidos. Esta lección nos insta a mirar más allá de las apariencias y los prejuicios sociales y a valorar a las personas por su esencia interior. La transformación personal de Felipe es otro aspecto fundamental de la narrativa. Su viaje desde un hombre centrado en la riqueza material hacia alguien que encuentra realización en el servicio a los demás y en el amor verdadero, ilustra el poder del amor para cambiar y mejorar a las personas. Esta evolución nos recuerda que nunca es tarde para reevaluar nuestras prioridades y encontrar un propósito más profundo en la vida. Por su parte, Catalina encarna la resiliencia y la fuerza interior. Su historia es un testimonio de la valentía de los inmigrantes que dejan todo atrás en busca de una vida mejor. A través de sus luchas y triunfos, aprendemos sobre la importancia de la perseverancia frente a la adversidad y cómo el coraje puede transformar las circunstancias más difíciles en oportunidades de crecimiento y éxito. La narrativa también aborda temas de justicia social y responsabilidad comunitaria. Cuando Felipe y Catalina deciden quedarse en México para ayudar al pueblo de ella, están eligiendo un camino de compromiso y servicio. Esta decisión resalta la importancia de utilizar nuestros privilegios y recursos para el bien común, y nos desafía a considerar cómo podemos contribuir positivamente a nuestras propias comunidades. El poder de la unidad y la acción colectiva es otro tema central en la historia. La transformación del pueblo, de un lugar dominado por el miedo a los narcotraficantes a una comunidad vibrante y autosuficiente, demuestra cómo la solidaridad y el esfuerzo conjunto pueden superar incluso los desafíos más intimidantes. Este aspecto de la narrativa nos recuerda que el cambio social significativo a menudo comienza a nivel local, con individuos que se unen por una causa común. La historia también explora la idea de hogar y pertenencia. Para Catalina, el viaje implica reconciliar su nuevo mundo con sus raíces, mientras que para Felipe significa descubrir un sentido de comunidad y propósito que nunca había experimentado. Juntos, crean un nuevo concepto de hogar que trasciende las fronteras geográficas y culturales, enseñándonos que el verdadero hogar se encuentra donde el corazón está en paz y el alma encuentra su propósito. El simbolismo de la turquesa a lo largo de la narrativa añade una capa adicional de significado. Representando el amor eterno y el poder de sanar, la turquesa se convierte en un recordatorio tangible de la fuerza y la belleza del amor de Felipe y Catalina. Este elemento nos invita a reflexionar sobre los símbolos y rituales que damos significado en nuestras propias vidas y relaciones. La transformación de Valeria, de antagonista a una figura que eventualmente se desvanece de la narrativa, nos recuerda que a menudo, nuestros mayores obstáculos no son las personas, sino las inseguridades y miedos que proyectamos en los demás. Su papel en la historia nos insta a examinar nuestras propias motivaciones y a buscar la comprensión y la compasión incluso en situaciones de conflicto. El tema del sacrificio por amor está presente a lo largo de toda la narrativa. Tanto Felipe como Catalina renuncian a la comodidad y la seguridad por el bien del otro y de su comunidad. Este aspecto de la historia nos desafía a considerar que estamos dispuestos a sacrificar por aquello en lo que creemos y por las personas que amamos. La narrativa también aborda la importancia de la autenticidad y la verdad en las relaciones. A medida que Felipe y Catalina se abren el uno al otro, compartiendo sus miedos,
esperanzas y sueños, su vínculo se fortalece. Esta transparencia emocional nos recuerda el valor de la vulnerabilidad en la construcción de conexiones profundas y duraderas. El papel de la familia y la tradición se entrelaza a lo largo de la historia. La relación de Catalina con su madre, las enseñanzas de su abuela sobre el amor y la forma en que Felipe es acogido en esta tradición familiar, resaltan la importancia de honrar nuestras raíces mientras construimos nuestro futuro. Nos invita a reflexionar sobre cómo integramos nuestro pasado en nuestro presente y futuro. La narración también toca el tema del empoderamiento económico y la dignidad del trabajo. A través de los programas de microcréditos y el renacimiento de las artesanías tradicionales, la historia ilustra cómo las oportunidades económicas pueden transformar no solo las vidas individuales, sino comunidades enteras. Esto nos recuerda la importancia de crear sistemas que permitan a las personas desarrollar sus habilidades y alcanzar la autosuficiencia. Por último, la historia de Felipe y Catalina es un recordatorio poderoso de que el amor, en su forma más pura y poderosa, no se trata solo de romance, sino de acción. Es un amor que se manifiesta en el servicio a los demás, en la lucha por la justicia y en el compromiso de crear un mundo mejor. Nos desafía a considerar cómo podemos traducir nuestros propios sentimientos de amor y compasión en acciones concretas que beneficien a quienes nos rodean. En última instancia, esta narrativa nos deja con una sensación de esperanza y posibilidad. Nos recuerda que, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre existe el potencial para el cambio positivo cuando actuamos con amor, coraje y determinación. La historia de Felipe y Catalina es un testimonio del poder transformador del amor, no solo en nuestras vidas personales, sino en el mundo que nos rodea. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.